pues de tenerlo aquí nuevamente como cada martes y a cada hermano pues que se ha hecho presente en estos momentos. Adelante, hermano Amado. Espérame tantito, Hermano hermana. Amado, ¿me escucha? Sí, claro que sí, hermana. Estamos Un aquí, momentito. Deja ver, tengo el teléfono del hermano Amado aquí. No sé si tiene problemas para poder escuchar. ¿Me escucha, hermano Amado? Sí, ya la oigo, hermana Sandra. ¿Sí me oyen? Sí, en estos momentos sí lo estamos escuchando, pues el tiempo es suyo para iniciar este mensaje que nos trae la noche de hoy. Ok, pues muchas gracias, hermana Sandra, nuevamente por la invitación. Gracias por estar aquí nuevamente como cada martes para el estudio de su palabra, para poder compartir el mensaje de hoy. Los voy a invitar a que nos postremos de rodillas los que podamos, los que no, pues inclinamos el rostro para orar. Como estamos transmitiendo en vivo, estamos aquí preguntándole a los hermanos si se oye, porque oye. para Sí, hermano Amado, pero yo, dígame. Ok, entonces vamos a orar y dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos nuevamente para escudriñar tu palabra, para pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos dirijas en el estudio de tus sagradas escrituras. Queremos pedirte, Señor, que nos hables como cada día. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a comprender exactamente qué es lo que usted demanda de nosotros. Te ruego y te suplico nuevamente, Señor, por cada uno de mis hermanos que van a escuchar este audio. Así como lo dice el estudio, que no nos olvidemos de dónde venimos, que no nos olvidemos para dónde vamos. Y te ruego y te suplico, Señor, que me dirijas con tu Santo Espíritu para poder transmitir tu palabra tal y como tú la dejaste escrita. Te ruego y te suplico, pues, Señor, todos estos favores, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner un himno, hermanos, mientras me corroboran si se oye. Y ya Sí se oye. Ok. Te estamos oyendo bien. Ok, muy bien. Los voy a invitar, después de esta oración que tuvimos, a el libro de Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a estudiar nosotros el versículo Apocalipsis 14 y el versículo 13. La palabra de Dios nos dice, en la versión que yo tengo aquí, dice: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas. Algunas versiones dicen de sus trabajos
porque sus obras los acompañarán. Ese va a ser nuestro estudio de esta tarde de martes. Y vamos a analizar nosotros exactamente cada porción de este versículo. Y vamos a dejar que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, porque el tema lo vamos a vincular con los pioneros adventistas. Vamos a hacer una relación entre nuestra generación y la generación de ellos. Entonces, Apocalipsis capítulo 14 nos dice: y oí una voz del cielo diciendo, escribe. Y luego dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Vamos a mirar entonces nosotros que la orden es de escribir. Y podemos mirar nosotros que esta orden de escribir siempre se da justo antes de un anuncio importante. Esta orden de escribir por lo menos la encontramos 12 veces en el libro de Apocalipsis. Y cada vez que el Señor Jesús dice escribe, es antes de un anuncio importante. Ahora debemos de hacernos la pregunta, ¿quién es el que habla y dice escribe? De acuerdo al texto, nos está dando a entender que es el Señor Jesucristo, porque podemos encontrar que el Señor Jesucristo es el que habla en Apocalipsis capítulo 1. Y podemos también nosotros encontrar que el Espíritu dice en afirmación de lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces, cuando nosotros miramos que dice, y oí una voz del cielo diciendo, escribe, el que da la orden para escribir es nuestro Señor Jesucristo. Y el que corrobora quien escribe es el Espíritu Santo. Y la orden es dada a el apóstol Juan. Ahora, la orden es escribe. Y lo que el Señor Jesús le dice a el apóstol Juan es, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si nosotros podemos mirar, esta es una de las muchas bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos ahí a Apocalipsis capítulo 1 y leemos en el versículo 3, vamos a encontrar que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros podemos mirar aquí otra bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis aparte de esta. Hay otra también que nosotros podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 15. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces aquí nosotros encontramos otra bienaventuranza, y es que el bienaventurado tiene que estar velando y guardando sus vestiduras. Si nosotros seguimos avanzando y miramos en Apocalipsis 19 y el versículo 9,
Noten lo que dice el libro de Apocalipsis. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí encontramos nosotros entonces otra bienaventuranza. Y podemos seguir en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6, donde nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí nosotros encontramos otra bienaventuranza. Y ahí mismo en el versículo donde encontramos nosotros Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14 nos dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Entonces ya nosotros encontramos una serie de bienaventuranzas que nos revela el libro de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a encontrar que mediante una voz del cielo, a Juan se le ordena escribir bienaventurados en respecto a Apocalipsis 14:13, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y la respuesta del Espíritu es sí, pues aunque descansan de sus trabajos, sus obras los siguen. De aquí es donde nosotros hemos tomado el título de este estudio. Sus obras los siguen. Es evidente notar que de aquí en adelante, si nosotros ponemos atención al texto, debe significar algún punto de tiempo en particular. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿a partir de qué punto es que estos hermanos son bienaventurados? Especialmente si mueren. Cuando nosotros leemos el contexto de Apocalipsis capítulo 14, encontramos que en el versículo 6 hasta el versículo 12 se nos mencionan los mensajes de los tres ángeles. Es por consiguiente notar y enfatizar que este punto de partida es a partir de que se empezaron a predicar estos mensajes angélicos, especialmente estos tres mensajes. Eso nos da la evidencia que podemos iniciar a partir de 1840 o 1844, que es cuando se empezó a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y el Señor le dice a Juan, escribe que los bienaventurados que mueran de aquí en adelante, dice, descansarán de sus trabajos y sus obras los seguirán. Entonces podemos notar que ya hay un grupo de hermanos que pasaron al descanso, pero que son bienaventurados. A ellos se les hizo esta promesa. Ahora debemos de hacernos otra pregunta. ¿Pero por qué es que son bienaventurados o bendecidos los que mueren después de este punto de tiempo? Y es que debemos notar que debe de haber alguna razón especial para que el Señor Jesús le diga a Juan, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante. Y vamos a mirar nosotros una serie de bendiciones que van a recibir los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Si nosotros miramos, son bienaventurados porque ellos escapan del tiempo tan temible
tan peligroso, ese tiempo de angustia que nos menciona Daniel capítulo 12 y el versículo 1. También debemos de notar que son bienaventurados porque es la primera gavilla que resucita en la primera resurrección. Debemos de notar que también, si podríamos enumerarlo, dejaríamos como número 1 porque escapan del gran tiempo de angustia. Podríamos decir como número 2 porque resucitan primero antes que todos los muertos en Cristo Jesús. Como número 3 podríamos decir que son del grupo de la resurrección especial. Como número 4 podríamos decir que son bienaventurados porque descansan de sus labores. Como número 5 podríamos decir que se les hace la promesa y por eso son bienaventurados porque van a resucitar a vida eterna. Como número 6 podríamos decir que son bienaventurados porque mirarán la gloriosa venida de Jesús desde que sale de Orión. Como número 7 podríamos decir que este grupo que resucita en la resurrección especial oyen el pacto sempiterno de Dios cuando Él viene de regreso al planeta Tierra y escuchan los mandamientos de Dios en el cielo. Eso nosotros lo podemos encontrar en el conflicto de los siglos. Y entonces, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, para que nosotros ahora vayamos a la palabra de Dios, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y el versículo 13 nos habla. Dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Aquí podemos notar que esta es la promesa que se les hace a todos los que mueren en Jesús. Pero a este grupo de Apocalipsis 14:13 se les dice que son bienaventurados porque ellos van a resucitar antes que toda la multitud en la gran resurrección. Es la gavilla, las primicias de los muertos en Cristo Jesús. Y van a participar, como dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6, donde nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es por eso que ellos son bienaventurados. Este privilegio, desde luego, será dado a todos los justos muertos, los que mueren en la fe durante la crisis final bajo el mensaje del tercer ángel. Tendrán, como nosotros hemos mirado, el adicional privilegio de ser llamados a tomar parte en la resurrección especial que precede inmediatamente. Y realmente son los primeros en resucitar de la gran resurrección general. Ahora, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13 que descansan de sus labores y sus obras los siguen. Cuando nosotros miramos, vamos a encontrar que una de sus recompensas es el dulce reposo. Y lo vamos a contrastar en comparación con los que no tienen reposo de día ni de noche. Y sabemos que estos que no tienen reposo de día ni de noche
es porque han rechazado el mensaje divino de Dios y han rechazado el último mensaje de advertencia dado al mundo. Estos mensajes son el contexto de Apocalipsis 14:13, que son los mensajes de los 3 ángeles. Todos aquellos que rechacen este mensaje no tendrán reposo ni de día ni de noche, en comparación con los benditos del Señor que se mencionan en Apocalipsis 14:13, porque la Biblia dice que estos sí descansan de sus trabajos y sus obras con ellos continúan. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, vamos a encontrar en el capítulo 57 de Isaías y el versículo 20, la Biblia nos dice: mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Podemos notar nosotros entonces que este grupo que rechaza el mensaje de los 3 ángeles no van a tener reposo ni de día ni de noche. No hay paz ni descanso, como dice la Biblia, para el impío. Mientras que la promesa de reposo del trabajo indica que los que aquí describe la Biblia en Apocalipsis 14:13 han sido especialmente celosos en actividad misionera durante las campañas de la iglesia militante y han sido celosos en la actividad de predicar contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Por eso cuando la Biblia dice que descansan, en realidad está diciendo que descansan de su batalla contra el dragón, que descansan de su batalla contra la bestia, que descansan de su batalla contra el falso profeta. Y eso quiere decir que ellos murieron triunfantemente en el campo de batalla y descansan tranquilamente en sus sepulcros, esperando el llamado del dador de la vida en la mañana de la resurrección. Si nosotros miramos, este versículo tiene que ser para nosotros un consuelo, porque ya el Señor nos está previniendo de algo que va a ocurrir. Por eso cuando nosotros miramos que es un mensaje celestial para animarnos hacia la fidelidad aún hasta la muerte. Es decir, que no debemos de tener temor de predicar el mensaje de los 3 ángeles. No debemos de tener temor de predicar este mensaje contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, porque ya el Señor nos está dando que si nosotros pasamos al descanso, seremos bienaventurados. Y como acabamos de decir, seremos de ese grupo tan especial que va a resucitar antes de la gran resurrección. Ahora, si nosotros miramos, vamos a mirar que, como dice el conflicto de los siglos en la página 176, noten lo que dice el conflicto de los siglos. Hay casos en que Dios obra con toda decisión, con su poder divino en la restauración de la salud. Pero noten lo que dice: pero no todos los enfermos curan. A muchos se les deja dormir en Jesús. A Juan en la isla de Patmos se le mandó que escribiera: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De esto se desprende que aunque haya quienes no recobren la salud, no hay que considerarlos faltos de fe. Eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos. Y es que no debemos de considerarlos faltos de fe, porque el Señor conoce mejor los planes que nosotros. Y que aunque a veces nosotros pasemos al descanso, y si nosotros cumplimos con los requisitos
Y ya nosotros hemos visto cuáles son esos requisitos. Predicar el mensaje de los 3 ángeles, vivir el mensaje de los 3 ángeles, denunciar al dragón, denunciar a la bestia, denunciar al falso profeta. Entonces nosotros seremos bienaventurados. Pero si nosotros rechazamos el mensaje de los 3 ángeles, si nosotros nos cohibimos, nos hacemos cobardes por no predicar contra el dragón, por no predicar contra la bestia o contra el falso profeta, nosotros no seremos bienaventurados, ni mucho menos seremos parte de ese grupo especial. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11 y el versículo 3, vamos a encontrar que la Biblia nos dice, Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 3, hablando acerca de estos bienaventurados. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Podemos nosotros mirar que este versículo, como dice, mueren en el Señor los gloriosos muertos. Según la estima del mundo, son a menudo los grandes héroes de la guerra, quienes logran la fama mediante la matanza y el derramamiento de sangre. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, Proverbios capítulo 10, vamos a encontrar nosotros en el versículo 7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Podemos notar aquí que realmente son los muertos gloriosos quienes mueren en el Señor y que son llamados los muertos en Cristo. Estos que mueren en el Señor son realmente los gloriosos de Jesús. Sus caracteres, como nosotros hemos mirado, les erigieron memoriales mucho más hermosos y duraderos. A la luz de las Escrituras existe una gran diferencia entre quienes mueren en el Señor y quienes mueren en sus pecados. Otra de las cosas por qué es que este grupo es bienaventurado es porque al llegar el descanso, al llegar la muerte, ponen fin, número 1, al tiempo de gracia. También ponen fin a el tiempo de probatoria, donde ellos tienen que demostrar si son fieles a Dios o no. Y también al llegar la muerte, le ponen el fin a sus destinos para bien o para mal, es decir, para vida eterna o para muerte eterna. Cuando nosotros vemos en el libro de Salmos capítulo 116, Salmos capítulo 116, vamos a encontrar nosotros en el versículo 15 cómo es que el Señor considera a estos bienaventurados que mueren en el Señor. Salmo 116 y el versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo considera el Señor la muerte de sus santos? Como estimada a sus hijos. Por eso Él dice que es una bienaventuranza los que mueren en el Señor. ¿Por qué es que son bienaventurados? Porque ponen fin a la guerra contra el pecado. Y número 2, proporcionan su seguridad de una eterna recompensa.
Cuando nosotros vemos y analizamos Números capítulo 23, encontraremos que este era el deseo de Moisés. Y este debe de ser el deseo de nosotros en la actualidad, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del mensaje de los 3 ángeles. Y el Señor, a través de Apocalipsis 14:13, nos está haciendo la invitación para que no declinemos en la predicación del mensaje de los 3 ángeles, para que no tengamos temor a la muerte. Por eso, el profeta Moisés escribió en el libro de Números capítulo 23 y el versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Aquí Moisés estaba pidiendo que él quería morir como los muertos rectos y quería descansar en el Señor fielmente. Pero como nosotros miramos, dice, pero tal muerte solo será experimentada por quienes durante la vida conocen el poder de la resurrección de Cristo. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y leemos en el versículo 10, la Biblia nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Podemos notar nosotros, dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cuando nosotros analizamos el texto, podemos mirar que la resurrección de la muerte espiritual debe preceder la resurrección de la muerte física en quienes reciben la bendición de Dios. Es decir que para poder resucitar en la resurrección especial con estos cuerpos físicos, nosotros necesitamos resucitar de nuestra muerte espiritual. Esa muerte espiritual que se nos menciona en el libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel miró un valle de huesos secos y todos estaban muertos. Y sin embargo, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, sopla el espíritu y dile a estos huesos que vivan. Así de igual manera, para que nosotros participemos de esa resurrección especial, necesitamos resucitar de nuestra muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y leemos el versículo 11, hablando acerca de Lázaro, dice, estas cosas dijo él, y después les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Aquí podemos mirar a Lázaro muerto, pero para nosotros en un sentido espiritual necesitamos resucitar de nuestra muerte espiritual. Sin embargo, a los de Apocalipsis 14:13 se les hace la promesa, descansarán de sus labores. En realidad, cuando nosotros vamos al griego, esta palabra de sus labores significa fatiga de trabajo, cansancio, arduo esfuerzo. Así como lo revela el apóstol Pablo en 2 de Corintios,
en el capítulo 6 de Segunda de Corintios y leemos versículos del 1 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 6 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: así pues, nosotros como colaboradores os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que el ministerio no sea vituperado, antes aprobándonos en todo como ministros de Dios. Y noten lo que padecen los ministros de Dios. Y cuando la Biblia dice descansan de sus labores o descansan de sus trabajos, se está refiriendo a que descansan en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. De esto es que este remanente de Dios que van a pasar al descanso, van a descansar de su fatiga de trabajo, de su cansancio, de su arduo esfuerzo. Por eso ahí mismo en Segunda de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 23 nos dice: ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por eso cuando la Biblia dice que descansan de sus labores, también están descansando de todo esto que hemos leído en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 hasta el 27. Por eso es que son bienaventurados. Y podemos mirar nosotros que en realidad la muerte es un descanso del trabajo agotador de la vida. Sin embargo, la Biblia dice que sus obras lo siguen. ¿Cómo es que aunque ya pasaron al descanso y ya están descansando en el Señor, ya están descansando de este arduo trabajo, de esta fatiga, de este esfuerzo, dice que sus obras lo siguen? Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, noten lo que dice hablando acerca de Abel. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4 dice: por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y noten lo que dice: y muerto, aún habla por ella. ¿Cómo es que aún muerto las obras de Abel aún hablan? Porque quedaron escritas en las sagradas escrituras las obras de Abel. Y aunque él ya está muerto, aunque él ya pasó al descanso y murió en el Señor,
aún sus obras con Él le continúan, aún sus obras con Él siguen. Por eso es que dice que aunque nosotros pasemos al descanso, nuestra influencia sigue viviendo después de la muerte. Así como Abel pasó al descanso, sus obras aún continúan. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, encontraremos en el versículo 10, Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En comparación con este texto, en Testimonios para los Ministros, en la página 436, noten lo que dice la mensajera del Señor. Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. La influencia del hombre que fue bueno y puro y santo vive después de su muerte, como el fulgor del sol poniente, proyectando sus glorias a través del cielo, iluminando los picos de las montañas mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de la colina. Así las obras del hombre puro y santo y bueno reflejan su luz cuando él ya no vive para hablar y actuar en persona. Sus obras, sus palabras, su ejemplo vivirán para siempre. Como lo dice Salmo 112, versículo 6. En memoria eterna será el justo. Y podemos mirar cómo es que el justo sigue viviendo aún después de que haya pasado al descanso. De acuerdo a Apocalipsis 14:13 dice que sus obras con ellos siguen. Noten lo que dice Testimonios para los Ministros en la página 189. Y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. ¿Cómo tomaríamos nosotros este texto que hemos leído de Testimonios para los Ministros? Cuando nos dice que los portaestandartes que han caído en la muerte deben hablar ahora. Y ella nos menciona que deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Estos hombres, hablando acerca de los pioneros adventistas, nos dice ella, estos hombres deben hablar, deben de dar su testimonio a través de los escritos que ellos dejaron. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. En este tiempo donde todo tipo de herejías ha entrado a la iglesia adventista. Por eso cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1 y el versículo 2 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Cuando nosotros leemos en el libro Cada día con Dios, en la página 124, la mensajera del Señor nos dejó escrito estas siguientes palabras que ella dice: los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De ese modo, mi obra ha sido doblemente asegurada,
he sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo, a fin de que la verdad sea escrita a medida que Él me pide que lo escriba para publicarlo en periódicos y libros. ¿Y por qué es que el Señor me pide esto? Porque si no se lo escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha. Por eso es que la mensajera del Señor nos hace esta invitación. Y la invitación que ella nos hace es que vayamos, como dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Y cuando leemos nosotros Jeremías capítulo 6, y leemos en el versículo 15, 16 y 17. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y luego nos dice Jeremías: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también atalayas sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Aquí el profeta Jeremías, al igual que la mensajera del Señor, nos hace la invitación. Vayamos y preguntémosle a los profetas. Vayamos y preguntémosles a los apóstoles. Vayamos y preguntémosle a los pioneros. Vayamos y preguntémosle cuál es el buen camino y andemos por él. Entonces nosotros, si escuchamos el mensaje de la mensajera del Señor, si escuchamos el mensaje de Jeremías, de los apóstoles, no cometeremos abominación delante de Dios, sino que al contrario, escucharemos esa voz, como dice el libro de Isaías, cuál es el camino y andaremos por él. Así como dice la palabra de Dios, este es el buen camino, anda por él. Por eso cuando nosotros leemos, cuando la mensajera del Señor dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. ¿Quiénes son estos hermanos que no comprenden cuán firmemente han sido establecidos nuestros fundamentos? Es exactamente lo que ella nos dijo en Cada Día con Dios, en la página 124. ¿Quiénes son estos? Los nuevos en la fe. Como ella nos dijo, que cuando estos nuevos en la fe entren en la iglesia, no van a saber cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque han entrado en una generación que realmente todo está contaminado. Sin embargo, se han olvidado de dónde vienen, se han olvidado quiénes fundaron nuestra iglesia, se han olvidado quiénes pusieron este fundamento. Y hoy en día solamente escuchan, como decía Primera de Timoteo 4:1, enseñanzas de hombre, enseñanzas de doctrinas de demonios, mensajes suaves, mensajes sentimentales. Por eso la mensajera del Señor dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden
cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y luego ella menciona quiénes son estos pioneros, quiénes son estos hombres de Apocalipsis 14:13, cuando les dijo el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le dijo a Juan, Juan, escribe. Y este mensaje es para los que van a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Diles que aunque ellos mueran, sus obras con ellos continuarán. Y la mensajera del Señor dice, mi esposo, es decir, Jaime White, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Luego la mensajera del Señor da su testimonio y dice, me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Sin embargo, la triste realidad es que hoy en día son pocos los que quieren saber de nuestra historia denominacional, de nuestra historia adventista. Son pocos los que tienen en grande, como leímos, a los muertos que mueren en el Señor. Son pocos los que siguen los textos de la mensajera del Señor cuando ella habla de los pioneros. Y es cierto, hubieron pioneros que fueron herramientas del diablo, que fueron instrumentos de Satanás. Pero debemos de tener cuidado en señalar a los pioneros que la mensajera del Señor los llamó como siendo utilizados por el Espíritu Santo, mensajeros de Dios, que como dice el Conflicto de los Siglos, en la página 596, hablando de este gran movimiento, dice, el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Nosotros no podemos rechazar a estos mensajeros que la mensajera del Señor les da su apoyo para que reestudiemos la verdad que Dios les reveló a ella. Hoy en día prefieren escuchar a hombres con una nueva teología, en esa apostasía, hombres con doctorados, hombres que tienen credenciales de hombres, mas no tienen credenciales divinas. Es por eso que el Señor, hablando en primeros escritos, en la página 229, hablando acerca de estos pioneros que tienen que ser reimprimidos sus escritos, y no solamente reimprimidos, sino que tienen que ser leídos, estudiados y enseñar la verdad tal y como ellos la enseñaron, pues ellos recibieron directamente de Dios esa luz especial para comprender las profecías. Noten lo que dice la mensajera del Señor. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia. Noten lo que dice la mensajera de este hombre, Guillermo Miller, que Dios envió a su ángel. Es algo tan cierto, tan claro, tan convincente, que hoy en día es triste escuchar cómo los mismos del pueblo de Dios denigran a este pionero, cuando la mensajera del Señor dice, Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Y noten lo que dice la mensajera. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido
y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. El primer eslabón de la cadena de verdades, y se le indujo a buscar uno tras otros los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Ay de aquel, querido hermano, que rechace a estos mensajeros de Dios, que ángeles venían hasta sus hogares, que ángeles estaban ahí junto a ellos, inspirándoles el conocimiento de Dios para que pudieran conocer las profecías, para que pudieran comprender las profecías y enseñárselas a un pueblo para que esperaran la venida del Señor Jesús. En Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 242, la mensajera del Señor nos dice: ¿qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañada de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo, y noten lo que ella dice, durante los 50 años. Esto ella lo escribió en comparación, en defensa de la verdad, cuando a ella se le dijo en esa visión que ella tuvo del iceberg, a ella se le dio la orden: hazle frente. Y es cuando ella escribió: sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría alguna de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden, dice la mensajera del Señor. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado. Así, de igual manera, como la mensajera del Señor dice: hazle frente, hoy en día también nosotros debemos hacerle frente a esta apostasía, pero no con mis pensamientos, pero no con mis enseñanzas, no con mi doctrina, ni trayendo nueva luz, sino que en comparación con la luz que Dios le dio a estos santos hombres que ahora descansan en el Señor, a los cuales se les hizo esa promesa. Cuando Juan escribía: bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continuarán. Y han continuado desde 1844 hasta nuestro tiempo. Siempre el Señor ha tenido siervos de Dios que van a tener la luz tan clara y tan limpia como el agua emblanquecida. Por eso, cuando nosotros leemos en el conflicto de los siglos, en la página 215, la mensajera del Señor dice, hablando acerca de estos hombres que lo dejaron todo: el alejamiento del espíritu de sacrificio de los pioneros. Hubo un tiempo, dice ella, cuando había solo pocas personas que escuchaban la verdad y la aceptaban, y éstas no poseían muchos bienes terrenales. Y llegó el momento cuando fue necesario que algunos vendieran sus casas y sus tierras para comprar otras más baratas, a fin de entregar al Señor el dinero sobrante para publicar la verdad y ayudar de otro modo a promover la causa de Dios. Esas personas, hablando de los pioneros, esas personas con espíritu de sacrificio, tuvieron que soportar privaciones,
pero los que perseveran hasta el fin, estos recibirán su recompensa. Estos hombres que vendieron sus casas, que dieron todo esfuerzo y cansancio en la obra de Dios, van a recibir su recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que van a recibir? Ya nosotros las miramos. Y es que en su misericordia el Señor los mandó a descansar para que no pasen el gran tiempo de angustia. Sin embargo, van a ser estos pioneros que lo dejaron todo y que van a recibir su recompensa. Van a ser las primicias de la gran resurrección de todos los muertos de todas las edades. Estos van a estar en el grupo especial, la resurrección especial. Van a poder mirar la segunda venida desde que el Señor Jesús sale de Orión. Van a escuchar el pacto sempiterno cuando sea proclamado por los 4 vientos de la tierra. Y sin embargo, en la mañana de la resurrección se les va a llamar y se les va a decir: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Sin embargo, saben que da tristeza, hermanos, porque estos hombres, como dice la mensajera del Señor, con un espíritu de sacrificio, hoy en día, en las redes sociales, en el internet, los denigran, los tienen en poco. Ya quisiera yo ver a uno de ellos vendiendo sus casas. Ya quisiera mirar yo a uno de estos pastores vendiendo sus mansiones para la obra de Dios. Ya quisiera yo ver a uno de estos hombres que hoy el mundo cristiano les llama santo, cuando de santidad no tienen nada. Lo que tienen es avaricia, porque quieren acumular más y más para ellos. No tienen poder ni tienen valor para trabajar con sus manos y dedicarse a la obra de Dios como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hicieron estos hombres de Dios, estos pioneros. Hoy en día, a estos hombres que el Señor eligió, no los quieren escuchar, ni mucho menos los quieren leer. Y sin embargo, algunos se burlan de ellos. Sin embargo, en el libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 217, la mensajera del Señor dice: algunos de los hombres experimentados y piadosos que se destacaron al servicio de esta obra ahora duermen en sus tumbas. Como representantes del Señor, eran canales señalados por Dios, a través de los cuales se comunicarían a la iglesia los principios de la vida espiritual. Habían logrado una experiencia del más alto valor. No se los podía comprar ni vender. Su pureza y devoción y abnegación, su conexión viviente con Dios, fueron bendecidas para la edificación de la obra. Nuestras instituciones se caracterizaban por el espíritu de abnegación. En los días, dice ella, cuando luchábamos con la pobreza, los que vieron cuán maravillosamente obraba Dios en favor de su causa, sentían que no se les podría conceder un honor más grande que el de hallarse unidos con los intereses de la obra por medio de los lazos sagrados que los conectaban con Dios. ¿Depondrían ellos la carga para discutir términos financieros con el Señor? La respuesta es no, no. Aunque cada mercenario abandonara su puesto, ellos no desertarían jamás. Ellos siempre se mantuvieron fieles a los principios divinos. Estos hombres no se compraban ni se vendían. Eran fieles a Dios como la brújula al polo. Preferían dejarlo todo antes que darle la espalda a su Señor. Y de estos hombres el Señor dice, de estos pioneros el Señor dice: bienaventurados son los que de aquí en adelante
los que de 1840, 1844 mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. La influencia de los obreros de más edad, dice la mensajera del Señor. Deseo grandemente que los viejos soldados de la cruz, los que han encanecido, los que se han hecho viejos en el servicio del Maestro, continúen dando un testimonio certero, a fin de que los más jóvenes en la fe puedan entender que los mensajes que el Señor nos dio en el pasado son muy importantes en esta etapa de la historia del mundo. Nuestra experiencia pasada no ha perdido ni una jota de su fuerza. Seamos cuidadosos, dice ella, para no desanimar a los pioneros o hacerles sentir que es poco lo que pueden hacer. Su influencia todavía puede ejercer poderosamente en favor de la obra del Señor. El testimonio de los ministros de edad siempre será una ayuda y una bendición para la iglesia. Dios velará de noche y de día por sus probados y fieles portaestandartes hasta que llegue el momento cuando deban de poner su armadura. Asegurémosles que están bajo el cuidado protector de aquel que nunca se descuida ni duerme. Se debe manifestar el más tierno interés hacia aquellos cuya vida está vinculada con la obra de Dios. Para ir terminando con nuestro estudio de esta tarde, hablando acerca de estos hombres, de estos pioneros, porque de aquí en adelante, queridos hermanos, empezaremos una serie de estudios. Estudiaremos las 7 iglesias a la luz de los pioneros. Estudiaremos los 7 sellos a la luz de los pioneros. Estudiaremos las 7 trompetas a la luz de los pioneros. Estudiaremos cómo consideraban ellos al dragón, la bestia y el falso profeta. Cómo es que los pioneros, como dice la mensajera del Señor en Testimonios para la iglesia en el tomo 7, en la página 287, aunque desgastados e incapaces de llevar las pesadas responsabilidades que hombres más jóvenes pueden llevar, su valor como consejeros es del orden más elevado. Han cometido errores humanos, pero han adquirido sabiduría como consecuencia de sus fracasos. Han aprendido a evitar equivocaciones y peligros. ¿Y no son acaso competentes para dar sabios consejos? Han soportado la prueba y la tribulación, y aunque han perdido algo de su vigor, no deben ser puestos a un lado por obreros menos experimentados que saben muy poco del trabajo y la abnegación de estos pioneros. El Señor no los pone a un lado, les proporciona gracia, sabiduría especial. Cuando nosotros leemos, vamos a encontrar cuando la mensajera del Señor en el manuscrito 13 de 1908, ella escribió y dice: reedición de experiencia de los primeros dirigentes. Y noten lo que el Señor, la orden que Dios le dio. He recibido instrucciones de publicar las primeras experiencias de la causa de la verdad presente, para mostrar por qué somos un pueblo separado y distinto del mundo. Mientras Satanás insta a muchos a apartarse de la fe, se me ha pedido que vuelva a publicar las experiencias del pasado
y a presentar el mensaje de advertencia enviado por Dios para mostrar los peligros del tiempo actual y lo que ocurrirá en el futuro. ¿Cuál fue la orden que se le dio a ella? De publicar las primeras experiencias de la causa de la verdad. ¿Qué es lo que ella tenía que republicar? Podemos mirar nosotros en el libro El Otro Poder, en la página 31 dice: permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la que Dios ha dado. ¿Qué dice ella? Dice que nosotros no debemos de aceptar ninguna suposición que contradiga lo que Dios ya le ha revelado a su iglesia a través de los pioneros. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Es una cita muy fuerte y es una cita muy directa, y con esta cita, ¿a cuántos pastores en la actualidad no los pondría del lado del enemigo? Del lado que traen falsas doctrinas, de hombres que están enseñando al pueblo a apartarse de la fe establecida. Es por eso, mis queridos hermanos, que el Señor nos hace la invitación a que no desechemos el consejo de Dios, que vayamos a lo que Dios ya dejó establecido. Tal vez en nuestra inexperiencia hemos optado algunas veces por esas nuevas enseñanzas. Y tal vez muchas veces hemos optado inclusive por enseñar lo que otros hombres nos han enseñado. Tal vez nos ha ocurrido lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo, cuando él perseguía a los cristianos, cuando él perseguía a los que creían en el Mesías, y sin embargo, él creía diferente, él predicaba diferente, hasta que Dios se le reveló a él y estuvo con él cara a cara y le mostró la verdad. Hoy, de igual manera, el mismo espíritu que inspiró la Biblia es el mismo espíritu que inspiró el espíritu de profecía. Y es el mismo espíritu que dirigió a los pioneros, que los inspiró, que los iluminó, y que a través de los ángeles de Dios les dictaba las cosas que ellos tenían que escribir, que ellos tenían que enseñar. Pero no eran ellos, era el Espíritu de Dios quien los iba guiando, esa mano poderosa que los iba dirigiendo. Yo le doy gracias a Dios porque hay hermanos que volveremos a las sendas antiguas, que tendremos que salir del pensamiento babilónico. Y es triste reconocer que muchas veces hemos estado ciegos porque hemos seguido a otros ciegos. Muchas veces predicamos
enseñanzas de otros hombres con nuevas interpretaciones. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dejado su palabra y sus testimonios. Gracias a Dios que el Señor nos ha dejado las evidencias de la verdad y nos ha dejado el camino que caminar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tú le dijiste a estos hombres, Señor, por medio del profeta Juan, escribe, Juan, escríbeles a ellos y diles que aunque van a luchar contra el dragón, que aunque van a luchar contra la bestia, que aunque van a luchar contra el falso profeta, escríbele, Juan, que aunque van a morir en manos del dragón, en manos de la bestia, en manos del falso profeta, diles que no teman, diles que no desmayen, porque yo voy a estar con ellos. Es más, Juan, escribe, que quede escrito ahí, que si ellos se mantienen fieles al mensaje de los 3 ángeles, y aunque descansen, van a ser bienaventurados, porque van a morir en mi causa. Y porque yo voy a cumplir mis promesas, que si son fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de vida. No importa que los vituperen, Juan, diles que yo estoy con ellos. Diles, Juan, que no importa aunque los borren de la iglesia. Diles, Juan, que no importa aunque los expulsen de las sinagogas. Dile, Juan, que aunque sean muy pocos, yo voy a estar con ellos. Y aunque pasen al descanso, van a ser bienaventurados. Diles, Juan, que van a ser de esos sabios que van a dar a conocer a muchos y van a brillar como las estrellas brillan en el firmamento. Diles, Juan, que es mejor perder todo lo que tenemos en esta tierra antes que pierdan su vida eterna. Hoy, Señor, en esta oración, yo sé, Señor, que este mensaje lo van a escuchar muy pocos, porque así lo ha dictado tu palabra y así lo ha dictado tu espíritu de profecía. Pero a los pocos que lo escojamos, Señor, a los pocos que lo escuchemos, a los pocos que nos decidamos por este remanente, Señor, te ruego y te suplico que pongas ese mismo espíritu que ellos tenían para poder compartir tu palabra. Que pongas ese mismo espíritu sobre nosotros, Señor, que ellos tenían para hacerle frente a los errores que hoy en día están introduciéndose. Que nos dé ese mismo valor que ellos tenían, Señor, de llamar al pecado por su... Y dice tu palabra que tus promesas son fieles y verdaderas. Se nos aproxima tiempo difícil, tiempo de tribulación, donde cada hijo de Dios vamos a ser probados. Y quiera Dios que cuando estemos pasando por esas pruebas, recordemos el día de hoy, recordemos el mensaje de hoy, y que eso nos dé la fortaleza para seguir hacia adelante, porque grande es el galardón que espera a todo aquello que nos mantengamos fieles. Y estamos seguros porque el Señor dice en su palabra, la boca de Jehová no habla, y cuando Dios nos habla, Él lo cumple. Así que, pues, hermano, amado, le pedimos a nuestro Dios que lo siga bendiciendo y que le siga proveyendo su Santo Espíritu para que pues lo compartamos cada uno de nosotros. Y aquello que pues estamos aquí, meditemos en el mensaje que Dios nos ha traído hoy a través de los labios del hermano amado. Hermano amado, si quiere pues decir nuevamente cómo pueden escuchar este mensaje, o pueden decirle a sus amistades
te busque y pueda nuevamente escucharlo. Adelante, hermano Amado. Estamos a través, hermana, de la página en Facebook, Amado Miguel, ese es mi nombre. Ustedes me pueden encontrar ahí. Ahí subimos las predicaciones que nosotros compartimos. Y a través de YouTube también nos pueden encontrar. Los ponemos siempre con el nombre de las predicaciones que cada día damos. Estamos ahí como en YouTube, estamos como Ministerio He Aquí, Yo Vengo Pronto. El tema de hoy se llama A menos que olvidemos, en relación con Apocalipsis 14:13, donde dice sus obras con ellos siguen. Y yo sé que vienen pruebas, que viene un tiempo donde a la luz del espíritu de profecía necesitaremos aceptar que hemos creído algunas cosas que no están de acuerdo, con el fundamento de nuestra fe. Este mensaje no es para gente común. Este mensaje es para aquellos que tienen una íntima relación con Dios y escucharán la voz. Algunos tendremos que reconocer públicamente que hemos aceptado enseñanzas de hombres, y algunos tristemente no lo haremos. Pero como dijo la sierva del Señor, tenemos que dar la palabra, tenemos que dar el mensaje, y lo demás se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo. De aquí en adelante mostraremos citas y son ellos los que van a hablar y no nosotros, porque sus obras con ellos continuarán. Porque el Señor está muy pronto a venir y Dios viene, como dice Apocalipsis 14 del 1 al 5, por un pueblo en el cual no hay mentira. Les ruego y les suplico que oren por un servidor, porque ya de por sí nuestra reputación la están denigrando, pero ¿qué no hicieron con los pioneros? ¿Qué no harán con nosotros? Entonces, sigamos adelante, porque las promesas son para aquellos valientes, aquellos que no tienen temor, aquellos que llamarán al pecado por su nombre. Les invito a que oremos los unos por los otros para que el Señor le hable a cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos escuchamos la